Bien, ahora tenemos el artículo Periprosthetic Joint Infection por los estudiantes Marilyn Díaz, Darío Domínguez, Analia Juliao, Francisco Ramos y mi persona Andrea Reina. Título: Infección articular periprostésica. Autor: Robin Patel. Afiliación: División de Microbiología Clínica, Departamento de Medicina de Laboratorio y Patología y la División de Salud Pública, Enfermedades Infecciosas y Medicina Ocupacional, Departamento de Medicina, Clínica Mayo, Rochester, MN. El Dr. Patel puede ser contactado a través de patel.robin@mayo.edu. ¿Qué tipo de artículo científico es? Este artículo es un artículo de revisión. ¿Por qué es un artículo de revisión? Primero, analiza información existente. En lugar de presentar un experimento original, el artículo recopila y sintetiza datos de múltiples estudios previos sobre un tema específico. 2. No presenta un caso clínico único. Aunque se mencionan síntomas y diagnóstico de un paciente, el enfoque es más amplio, analizando causas, manifestaciones clínicas y posibles diagnósticos diferenciales. 3. No reporta una investigación original. No hay un diseño experimental, recolección de datos primarios o metodología propia como en los estudios de investigación original. Y 4. Tiene un lenguaje y objetivo. Se centra en educar y actualizar al lector sobre un tema médico, lo cual es característico de una revisión en revistas científicas. Bueno, como primer hallazgo es la definición y bueno, las características. O sea, el artículo describe que esta es una complicación grave de la artroplastía, que es el reemplazo de articulaciones, y se diferencia de las infecciones de articulaciones nativas debido a la presencia de un implante. Adicionalmente, hay unas interacciones microorganismo-implante-sistema inmune, donde las bacterias adhieren a la superficie del implante y forman biopelículas, que son comunidades organizadas de microorganismos protegidas por una matriz extracelular, lo que le confiere entonces resistencia al tratamiento, puesto que estas biopelículas son altamente resistentes tanto a los antibióticos como a la respuesta inmunitaria del huésped, lo que dificulta la erradicación de la infección. En cuanto a las vías de infección, bueno, habla de inoculación perioperatoria, diseminación hematógena, propagación desde sitios vecinos. Bueno, entonces en cuanto a los microorganismos más comunes, en primer lugar tenemos al Staphylococcus coagulasa negativo, principalmente el Staphylococcus epidermidis, que tiene esta capacidad de crear esta biopelícula. Luego, en segundo lugar, tenemos al Staphylococcus aureus, que en algunos casos incluyen cepas resistentes, como el Staphylococcus aureus meticilino resistente. También tenemos streptococos, enterococos. Luego vienen las bacterias anaerobias como el Cutibacterium acnes y bacterias gram negativas como Pseudomonas o enterobacterias. Bueno, estas infecciones en el 25% de los casos son polimicrobianas y en un 70% de los casos son monomicrobianas. En cuanto a la epidemiología, el artículo describe que la incidencia de esta enfermedad en Estados Unidos fue el del 2.1% en cirugías de cadera y 2.3% en cirugías de rodillas, que son las artroplastías más comunes que se realizan. Estos datos fueron recopilados en 2017 y también habla que el riesgo de infección persiste de por vida con un aumento progresivo hasta del 1.7 al 2% a los 15 años tras la cirugía y se espera que el número de casos aumente debido al incremento de estos procedimientos. En cuanto a los factores de riesgo, el artículo los divide en tres categorías: los factores de riesgo modificables, los no modificables y los factores de riesgo intraoperatorios o postoperatorios. Entonces, dentro de los modificables tenemos la anemia, ya que afecta la oxigenación tisular y la respuesta inmune, la obesidad, que aumenta la inflamación crónica, diabetes mal controlada, que aumenta la susceptibilidad a infecciones, desnutrición, que disminuye la respuesta inmunitaria, tabaquismo y drogas inyectables que alteran la cicatrización y aumentan el riesgo de infección. En cuanto a los no modificables, tenemos la edad avanzada, enfermedades cardiovasculares e inmunosupresión, historia de infecciones previas en articulaciones, y en los factores intraoperatorios o postoperatorios tenemos el tiempo quirúrgico prolongado, que se describe como mayor a 90 minutos, que aumenta el riesgo en 1.6 veces,
y hospitalización prolongada y complicaciones en la cicatrización. En cuanto a la prevención, el artículo nuevamente categoriza estas medidas preventivas en preoperatorias, intraoperatorias y posoperatorias, teniendo como medidas preventivas preoperatorias el control de las comorbilidades como la diabetes, la obesidad, la anemia, la descolonización del Staphylococcus aureus y evitar la cirugía en pacientes con infecciones activas en otros sitios. En cuanto a las intraoperatorias, tenemos la antibioticoterapia profiláctica con cefazolina, que es el estándar de oro, y vancomicina solamente si hay Staphylococcus aureus meticilino resistente. También están las medidas quirúrgicas, como el uso de ácido tranexámico, para reducir el sangrado, reducción del tráfico en quirófano, lavados quirúrgicos con povidona y povidona yodada, evitar vendajes antimicrobianos innecesarios, y las posoperatorias como el monitoreo de signos de infección temprana, movilización temprana para evitar complicaciones. En cuanto al diagnóstico, el artículo señala que no hay criterios como tal para establecer un diagnóstico de esta enfermedad. Sin embargo, se utilizan eh, criterios como la presencia de un tracto fistuloso comunicante con la articulación, que se habla que es patognomónico de esta enfermedad, dos cultivos positivos por el mismo microorganismo. También tenemos el análisis del líquido sinovial con hallazgos característicos de inflamación e infección, y otras medidas como técnicas moleculares, la calprotectina, etc. Y en cuanto al tratamiento, el artículo habla sobre la cirugía para infecciones agudas, que se intenta realizar un lavado, un debridamiento y una retención del implante. Para infecciones crónicas se prefiere la revisión en 1 o 2 etapas. En casos graves puede requerirse resección articular o incluso amputación. Y en cuanto a la antibioticoterapia, se habla de rifampicina en combinación con la cirugía, generalmente durante 6 a 12 semanas, y siendo la rifampicina clave en infecciones por estafilococo. Bien, mi nombre es Darío Domínguez y les hablaré sobre el punto E, que es mencionar algunas referencias sobre el artículo que me gustaría que leyeran y las razones. La primera es la referencia número 40, que es sobre profilaxis antibiótica perioperatoria, las dosis única y de 24 horas de antibióticos que son igual de eficaces para prevenir las infecciones articulares. Bien, es importante ya que la profilaxis antibiótica es una de las estrategias más importantes para prevenir infecciones articulares periprostésicas. Sin embargo, el uso excesivo de antibióticos puede contribuir al desarrollo de resistencia bacteriana y es aumentar el riesgo de efectos adversos. Este estudio examina muy bien la dosis única de antibióticos antes de la cirugía, que es igual que efectiva para administrar antibióticos por 24 horas completas. Entonces es interesante esta referencia porque abarca la duración óptima de la profilaxis antibiótica perioperatoria en artroplasias totales, comparando el uso igual a una dosis única de antibiótico frente a una profilaxis extendida de 24 horas. Otra referencia importante en este artículo es sobre la carga actual y futura de infecciones articulares periprotésicas según la Base de Datos Nacionales de Reclamaciones. Esto es importante ya que este estudio analiza la carga actual y futura de las infecciones articulares periprotésicas en una base de datos nacional de reclamaciones, lo que puede permitir una perspectiva epidemiológica global y en tendencia de la incidencia. Es relevante porque esto analiza la carga actual y futura de estas infecciones y permite entender cómo ha evolucionado la incidencia de estas infecciones, qué factores contribuyen a su aumento y qué medidas pueden tomarse para prevenirlas en el futuro. Al analizar la carga actual y futura de estas infecciones, uno se da cuenta que estamos frente a un problema que va en aumento, impulsado por el envejecimiento de la población y de la creciente cantidad de cirugías ortopédicas. Bien, ahora como último punto tenemos la referencia de terapia antibiótica de 6 semanas tras artroplastia de reemplazo en una sola etapa para la infección articular periprostésica de cadera y rodilla.
Realmente aquí se relaciona con la duración del tratamiento antibiótico en infecciones articulares periprostésicas. Este estudio comparó diferentes tratamientos de esquemas de antibióticos, analizando si tratamientos más cortos podían ser igual de efectivos que los tradicionales.